¿Te has imaginado alguna vez lo que es despertar sabiendo que todos en la aldea conocen tu secreto más oscuro y que el castigo no vendrá solo de manos humanas, sino también de la propia voluntad de Dios? El amanecer apenas toca los tejados de paja cuando la campana de la iglesia suena 3 veces. No es un llamado a misa, es una convocatoria para el juicio. La niebla avanza por las callejuelas de piedra como un manto de presagios, densa y fría. Dentro de las casas de madera oscura, donde familias enteras duermen en una sola habitación, el silencio es pesado. Hay algo en el aire más allá del olor a paja húmeda y humo de leña. Es el aroma áspero del miedo, mezclado con el fervor de la justicia divina. En la plaza central, donde ayer reinaba el bullicio del mercado, ahora solo queda un silencio que aprieta el pecho. Las madres traen a sus hijos para presenciarlo, porque aquí la justicia no ocurre en salas cerradas, es espectáculo, advertencia, ritual colectivo. El pilar de castigo, de madera áspera y vieja, espera en el centro. 2 guardias con cota de malla permanecen inmóviles como estatuas de hierro. Entonces aparecen, manos atadas, cabezas bajas, ropas rasgadas, un hombre casado, una mujer casada, pero no entre sí. Adúlteros, han roto el vínculo sagrado del matrimonio, y en este mundo gobernado por la Iglesia, por el miedo al infierno y por la honra de las familias, este pecado no será perdonado con una simple penitencia. ¿Qué ocurría realmente con quienes traicionaban los votos sagrados del matrimonio en la Edad Media? ¿Y por qué el castigo iba mucho más allá del cuerpo físico? En la Edad Media, el matrimonio no era solo la unión de 2 personas, era un sacramento divino, una alianza sellada ante Dios y protegida por la Iglesia con autoridad absoluta. Romper ese vínculo mediante el adulterio no significaba únicamente traicionar a un esposo o una esposa, significaba desafiar el orden establecido por Dios, corromper la pureza de las familias, poner en riesgo herencias y propiedades y sembrar duda sobre la legitimidad de los hijos. Para la sociedad medieval era uno de los actos más destructivos que alguien podía cometer. El peligro del adulterio no estaba solo en la ruptura de la confianza conyugal, sino en el caos social que representaba. En una época donde cada persona tenía un lugar definido, donde la honra valía más que la vida y donde la salvación eterna dependía de obedecer las leyes divinas, la infidelidad era vista como una herida abierta en el cuerpo de la comunidad, y heridas así debían ser cauterizadas públicamente, con fuego, hierro o humillación, frente a los ojos de todos. En este video te llevaré a los tribunales eclesiásticos donde pecado y crimen se confundían, a las plazas donde la vergüenza era espectáculo, a los castillos donde los nobles impartían justicia privada, y a las aldeas donde los vecinos se convertían en delatores. Vas a entender cómo funcionaba la acusación, quién juzgaba, quién ejecutaba las penas y por qué hombres y mujeres eran castigados de formas tan diferentes. Prepárate para entrar en un mundo donde el cuerpo era propiedad, la honra era moneda y el pecado era un crimen capaz de destruir por completo una vida. El matrimonio medieval no nacía del amor romántico, sino de la necesidad. Las tierras debían unirse, las alianzas políticas consolidarse y las familias asegurar la continuidad de su linaje. Pero por encima de todo estaba la autoridad suprema de la Iglesia Católica, que en el siglo XII convirtió el matrimonio en uno de los 7 sacramentos indisolubles. Eso significaba que el vínculo conyugal no era un simple acuerdo humano, era una marca espiritual grabada en el alma de los esposos, reconocida y bendecida por Dios. Romper ese vínculo era un acto de rebeldía cósmica, no solo contra el cónyuge traicionado, sino contra la propia orden divina que sostenía el universo medieval. La Iglesia enseñaba que el cuerpo de la esposa pertenecía al marido,
y el cuerpo del marido pertenecía a la esposa, siguiendo las palabras del apóstol Pablo. Cualquier violación de este principio de posesión mutua era vista como un robo espiritual, una profanación del templo vivo que era el cuerpo humano. En una época donde la frontera entre pecado y crimen casi no existía, y donde la Iglesia gobernaba tanto almas como tribunales, el adulterio circulaba entre el confesionario y el castigo público. Los sacerdotes repetían desde los púlpitos que el matrimonio representaba la unión entre Cristo y su Iglesia. Traicionarlo era equivalente a traicionar al propio Salvador. Pero había un temor aún más profundo, el miedo a la bastardía. En una sociedad donde cada pedazo de tierra, cada título y cada moneda se transmitían al hijo legítimo, la certeza de la paternidad definía la estabilidad del poder. Un hijo bastardo no era solo vergüenza, era una amenaza legal, una grieta peligrosa en la sucesión. Por eso, el adulterio femenino era visto con horror mayor que el masculino. Mientras un hombre podía tener hijos fuera del matrimonio, sin poner en riesgo la línea legítima, una mujer adúltera podía contaminar toda la herencia familiar. Los teólogos medievales dedicaron tratados enteros al tema. San Agustín afirmaba que el adulterio era una forma de homicidio espiritual. Destruía la confianza, la honra, la paz del hogar y la santidad del matrimonio cristiano. Tomás de Aquino clasificaba el adulterio entre los pecados carnales más graves. Estas discusiones no eran solo debates académicos dentro de monasterios lejanos, eran ideas que moldeaban leyes, orientaban jueces, justificaban castigos y marcaban la conciencia de millones de personas que nunca aprenderían a leer, pero que sabían perfectamente el peso de la culpa desde la infancia. En aldeas, castillos y ciudades de la Europa medieval, el adulterio era vigilado, comentado, denunciado y castigado con una intensidad difícil de imaginar hoy. Los vecinos espiaban a otros vecinos a través de rendijas en las ventanas. Los sirvientes delataban a sus señores, los maridos exigían reparación pública, las esposas traicionadas buscaban justicia en los tribunales eclesiásticos. La atmósfera era de vigilancia constante, una mirada prolongada, una conversación a la puerta de la iglesia, un encuentro casual en el molino podían convertirse en acusación formal. En un mundo gobernado por el miedo al infierno y la obsesión por la pureza, la simple sospecha de adulterio era casi tan peligrosa como el acto mismo. Todo comenzaba con una denuncia. A veces venía de un marido que decía haber visto a su esposa en una situación sospechosa. Otras veces de vecinos que afirmaban notar movimientos extraños después del anochecer. También podía surgir de sirvientes que observaban conversaciones demasiado íntimas entre personas que no debían estar solas. La acusación podía ser formal, presentada directamente al sacerdote local o al tribunal eclesiástico, o podía empezar como un simple rumor que, repetido una y otra vez, terminaba convirtiéndose en una verdad aceptada por toda la comunidad. En muchas diócesis, la Iglesia utilizaba el sistema de visitas parroquiales, donde oficiales recorrían aldeas preguntando abiertamente: ¿conocen a alguien que viva en adulterio? Una vez formalizada la denuncia, el caso pasaba al tribunal episcopal, presidido por un obispo o su representante. Estos tribunales tenían autoridad sobre cualquier pecado que también fuera considerado delito, y todas las personas bautizadas estaban bajo su jurisdicción. El proceso se llevaba a cabo en latín, una lengua que la mayoría de los acusados no entendía. Los jueces escuchaban testigos, vecinos, sirvientes, conocidos, y sus declaraciones eran registradas en pergaminos. No existía defensa como la entendemos hoy. El acusado debía responder directamente al juez, normalmente bajo juramento, sabiendo que mentir no solo agravaba la pena terrenal, sino también el castigo espiritual.
Probar el adulterio era, al mismo tiempo, fácil y difícil. Si el acusado era sorprendido en un acto claramente íntimo, no había defensa posible. Pero en la mayoría de los casos se dependía de testimonios indirectos, personas que decían haber visto a los acusados entrar juntos en una casa vacía, o que escucharon ruidos extraños, o que notaron ausencias prolongadas. En algunos lugares se utilizaba el juramento compurgatorio. El acusado debía presentar un grupo de personas respetadas, a veces 12, que juraran por su inocencia. Si conseguía reunirlas, era absuelto. Si no, se interpretaba como señal de culpa, pues significaba que ni siquiera sus propios vecinos confiaban en él. Cuando el tribunal eclesiástico declaraba culpable al acusado, las penas variaban según la gravedad del escándalo. Una de las más comunes era la penitencia pública. El condenado debía presentarse descalzo frente a la iglesia, vestido con una túnica sencilla y sosteniendo una vela mientras confesaba su pecado ante toda la comunidad. También podía recibir órdenes de peregrinación a un santuario cercano o, en casos extremos, a Santiago de Compostela o incluso Jerusalén. El ayuno severo, pan y agua durante semanas, era una forma habitual de penitencia. En algunos casos, también se aplicaban castigos públicos que, aunque dolorosos, eran más simbólicos que físicos, como caminar por la aldea siendo observado por todos. Pero la Iglesia no era la única autoridad. En muchos reinos, el adulterio también violaba leyes seculares, y los señores feudales o jueces locales podían intervenir. Aquí, las consecuencias eran más duras y tenían un carácter principalmente social. Muchas mujeres condenadas sufrían humillación pública, se les cortaba el cabello como señal de deshonra, un castigo simbólico que las marcaba ante la comunidad. En algunas regiones, los hombres podían ser castigados con penas físicas moderadas o perder bienes. Cuando el adulterio cruzaba límites sociales, por ejemplo, entre un noble y una campesina, el castigo podía ser todavía más severo, pues se consideraba también una ofensa al orden de clases. En la aldea de Ashford, en 1287, la esposa de un herrero fue acusada por 3 vecinas de recibir visitas del molinero mientras su marido trabajaba en la forja. Las mujeres aseguraban haberla visto entrar al molino después del anochecer y permanecer allí más tiempo del necesario para moler grano. El herrero, al principio incrédulo, comenzó a observar con más atención. Notó miradas prolongadas en la misa del domingo, conversaciones breves pero tensas en el mercado. Cuando finalmente preguntó a su esposa, ella negó todo entre lágrimas, pero los rumores ya se habían extendido como si fueran fuego. El sacerdote llamó a ambos, ella y el molinero, para interrogarlos. Bajo presión y con miedo a las consecuencias espirituales, el molinero confesó. La mujer fue condenada a penitencia pública y a un castigo moderado frente a la comunidad, como ejemplo moral. En los castillos nobiliarios, el adulterio era todavía más complejo. En 1314, un caballero de la corte del duque de Borgoña fue acusado de mantener una relación prohibida con una dama casada. El esposo de la dama, también caballero, exigió un duelo judicial, una práctica que aún existía en algunas regiones y que, en teoría, revelaba la verdad bajo la protección de Dios. El duque, sin embargo, prohibió el duelo por motivos políticos. Aún así, el escándalo ya había dañado ambas familias. La dama fue enviada a un convento donde viviría en retiro forzado. El caballero perdió sus tierras y títulos, siendo expulsado de la corte. El esposo traicionado, aunque victorioso, quedó marcado por la vergüenza pública y las habladurías de la corte. En una pequeña parroquia de Normandía, comenzaron a circular rumores sobre la relación entre el sacerdote local y una joven viuda. Ella lo visitaba con frecuencia en la casa parroquial,
supuestamente para recibir orientación espiritual. Pero las visitas eran largas, demasiado largas. Cuando el obispo realizó una inspección rutinaria, varios feligreses ofrecieron testimonios que levantaron sospechas serias. El caso era más grave porque involucraba a un hombre de la iglesia. El sacerdote fue destituido y trasladado, mientras que la viuda recibió una sanción pública, considerada una advertencia para la comunidad sobre la importancia de la conducta moral. En Brujas, una ciudad comercial próspera, un mercader de telas fue acusado por su propia esposa de mantener una relación con su aprendiz. La acusación era inusual, pues normalmente eran los maridos quienes denunciaban. Pero esta mujer, hija de otro mercader influyente, tenía recursos y aliados. Llevó el caso al tribunal municipal, presentando testigos que afirmaban haber visto al mercader y a la aprendiz en situaciones comprometedoras en el almacén después del cierre. El mercader lo negó todo. Reunió personas que defendieron su honor, pero la duda quedó instalada. Sus negocios comenzaron a sufrir, clientes importantes se distanciaron, y su reputación, fundamento esencial en el comercio medieval, se debilitó. Finalmente, se vio obligado a despedir a la aprendiz y a pagar una compensación significativa a su esposa. En algunos casos extremos, las consecuencias podían ser definitivas. En 1302, en Inglaterra, una mujer casada fue acusada después de ser sorprendida en una situación considerada inapropiada con un hombre que no era su esposo. El caso fue llevado al tribunal del señor feudal, que aplicó la ley local de manera estricta. La mujer recibió una pena severa, cuyo objetivo principal era servir como advertencia pública. Toda la aldea fue convocada para presenciar el castigo, que se ejecutó bajo supervisión religiosa. Su entierro posterior se realizó fuera del cementerio consagrado, una muestra dolorosa de cómo la condena afectaba no solo la vida, sino también la memoria y el lugar espiritual de una persona. Una condena por adulterio no destruía solo a la persona acusada, podía arruinar por completo a su familia. Los hijos de una mujer acusada llevaban para siempre la sombra de la duda, incluso si eran legítimos. Sus posibilidades de matrimonio se reducían, porque muchas familias no querían unir su linaje con uno marcado por escándalo. Los padres, hermanos y parientes sufrían el peso de la vergüenza pública, siendo evitados en mercados, reuniones y celebraciones. En aldeas pequeñas, donde todos se conocían desde generaciones, esa mancha podía seguir a una familia durante décadas, obligándola en ocasiones a abandonar su hogar para empezar una nueva vida en otro lugar. Las consecuencias económicas eran igualmente devastadoras. Un hombre acusado de adulterio podía perder clientes, contratos y asociaciones comerciales. Su palabra dejaba de tener valor en acuerdos que dependían de la confianza. Una mujer acusada podía ser repudiada por su esposo, perdiendo su dote y cualquier derecho a sustento, quedando en situación de extrema vulnerabilidad. Los artesanos perdían encargos. Los campesinos veían cómo los vecinos se negaban a cooperar en las cosechas, algo esencial para sobrevivir. Y si la condena venía acompañada de excomunión, el castigo era aún mayor. Significaba quedar fuera de la vida religiosa y social, lo que en la Edad Media equivalía a ser tratado como alguien invisible. Más allá de las penas físicas o públicas, existía un tormento interior que acompañaba al acusado. La doctrina medieval enseñaba que un adúltero sin penitencia corría el riesgo de condenarse eternamente. Esta certeza teológica generaba un miedo profundo, capaz de consumir la mente de muchas personas. Algunos vivían con culpa permanente. Otros buscaban penitencias voluntarias, ayunos prolongados o peregrinaciones que duraban meses o años. Había quienes entraban en un estado de desesperación, sintiendo que el peso del pecado los perseguiría siempre.
En un mundo donde la fe era el centro de la vida, el miedo al castigo divino podía ser una carga tan dolorosa como cualquier sanción terrenal. El trato desigual entre hombres y mujeres reforzaba la estructura patriarcal de la época. Cada cabeza femenina cortada públicamente, cada acto de humillación, cada símbolo de deshonra servía como recordatorio de que la sexualidad de la mujer estaba bajo control estricto. La sociedad aprendía que la honra femenina estaba vinculada a su pureza y cualquier desviación era castigada con dureza. La infidelidad masculina, aunque también censurada, era muchas veces tratada con más indulgencia. Esta diferencia alimentaba un sistema donde el valor de la mujer dependía de su obediencia y castidad, perpetuando desigualdades que perdurarían por siglos. Las prácticas medievales dejaron huellas profundas en la cultura occidental. Ideas sobre la honra sexual, la vergüenza pública y la moralidad continúan, en alguna forma, presentes incluso hoy. La literatura medieval está llena de historias trágicas sobre amantes castigados, que servían como advertencias morales para la sociedad, y muchas leyes modernas sobre adulterio, antes de ser eliminadas, tenían raíces directas en aquellos siglos donde pecado y delito se confundían. En algunas regiones del mundo, tradiciones de castigo público todavía reflejan ecos de esa mentalidad antigua, recordándonos cómo la Edad Media moldeó concepciones que aún nos acompañan. Entonces, ¿qué ocurría realmente si alguien cometía adulterio en la Edad Media? La respuesta es clara: no enfrentaba solo un castigo, enfrentaba la destrucción total de su vida tal como la conocía. Su reputación era anulada delante de toda la comunidad. Su familia cargaba la vergüenza durante generaciones. Podía perder bienes, apoyo social, oportunidades y, en los casos más severos, incluso su libertad y su lugar dentro de la iglesia. Y todo esto ocurría como un espectáculo público, observado por vecinos, conocidos y personas que juzgaban sin misericordia. En aquel tiempo, el adulterio no se veía como un error personal o una crisis de pareja. Era considerado una ofensa contra Dios, contra el orden social y contra la estructura misma que sostenía a la sociedad cristiana. La Iglesia y los tribunales seculares actuaban juntos para castigar cada transgresión con severidad ejemplar, especialmente cuando la acusada era una mujer. El cuerpo era tratado como propiedad, la honra como moneda y el pecado como una amenaza que debía ser controlada a cualquier costo. Hoy miramos estas prácticas con distancia y cierta incredulidad, pero nos recuerdan un período donde la vida era gobernada por el miedo, la fe y la vigilancia constante. Un período que ya pasó, pero cuyas sombras siguen apareciendo en nuestras ideas modernas sobre moralidad, vergüenza y justicia. Si este viaje por la realidad medieval te impresionó, deja tu like, comparte este video y suscríbete para más historias profundas de la Edad Media. Y ahora te pregunto, ¿conocías la severidad de estas penas? Te espero en el próximo video.